para la molécula de NF3, ¿vale? El triofluoruro de nitrógeno, indique la hibridación del átomo central, el número de orbitales híbridos y el número de electrones de cada orbital. Vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En este caso, el átomo central será el nitrógeno. ¿Por qué? Porque es el que más capacidad tiene para formar enlaces o para formar un mayor número de enlaces. Por ejemplo, el flúor, por su configuración electrónica, tiene 7 electrones. Entonces, por lo general, formará un único enlace, ¿vale? Para tener su octeto completo, ¿vale? Compartiendo un electrón pues, con otro átomo, con el átomo central en este caso, ¿vale? Por lo que ya sabemos que el átomo central es el nitrógeno, ¿vale? ¿Qué hibridación tendrá? Muy bien. Nosotros sabemos que la configuración electrónica del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3, ¿vale? ¿Esto qué nos dice? Va a tener un orbital s Ay, perdón. Esto es la primavera y los estornudos. Vale. Y tiene 3 orbitales p. Muy bien. Tiene 2 electrones en el orbital s y 3 orbitales en los p. Vale, según la teoría de hibridación de orbitales moleculares, bueno, lo siento. Vale, según la teoría de hibridación de orbitales moleculares, para poder formar 3 enlaces, vale, estos orbitales se van a combinar, estos 4 orbitales, 1s y 3p, para dar 4 orbitales sp3, ¿de acuerdo? De este modo, que tendremos los electrones ocupando estos orbitales sp3. ¿Cuántos orbitales se van a formar? Bueno, la hibridación sp3. ¿Cuántos orbitales se van a formar? Pues se formarán tantos orbitales hibridados como orbitales se hibriden. Es decir, si nosotros hibridamos un s y 3 orbitales p, nos van a salir 4 orbitales sp3, ¿vale? ¿Cómo se orientan en el espacio? Bueno, esto ya es extra, ¿vale? Bueno, vamos a tener el nitrógeno, ¿vale? Y los orbitales se van a orientar de manera que las repulsiones entre ellos sean mínimas. ¿Cómo se orientarían en el espacio? En este caso, el nitrógeno estaría en el centro de un tetraedro, ¿vale? Y los orbitales se distribuirían de esta manera, ¿vale? Más o menos. Siempre un tetraedro es esto, ¿vale? Es una pirámide de 4 caras, todas iguales. Entonces se orientarían hacia los vértices de un tetraedro. Bueno, vale. ¿El número de electrones por cada orbital? Pues van a tener los mismos orbitales que tenían, perdón, los mismos electrones que tenían los otros orbitales, pero ahora distribuidos de esta manera. Pues tendrán dos aquí, uno aquí, uno aquí y otro aquí, ¿vale? Bien, la parte 1 pues ya la tenemos contestada. Hibridación sp3, número de orbitales 4 y número de electrones por cada orbital, en uno tendrá 2 y en los otros 3 tendrá 1. Vale, justificar si, la siguiente pregunta es justificar si la molécula de trifluoruro de nitrógeno es polar o apolar. Vale, ya que sabemos esto, vale, ¿cómo sería la molécula? Tenemos el nitrógeno, vamos a tener el flúor, otro flúor, otro flúor,
¿vale? Este está hacia afuera del papel. Este, si somos puristas, lo vamos a hacer bien. Este estaría hacia detrás, ¿de acuerdo? Y luego aquí van a quedar el par de electrones no enlazantes del nitrógeno que teníamos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es polar o no es polar? Muy bien. Tenemos que los flúor, al ser más electronegativos que el nitrógeno, van a tirar de los pares de electrones hacia ellos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos una densidad electrónica, una densidad de carga negativa muy elevada, ¿vale? Entonces, esta densidad electrónica, ¿vale? Va a generar un momento dipolar mucho mayor que los que pueden generar los flúor, ¿de acuerdo? Entonces, al final vamos a tener un fuerte momento dipolar, ¿vale? Hacia el par de electrones no enlazantes del nitrógeno. Por lo que, sí, podemos decir que es una molécula polar. Sería polar, esto ya es extra. Por ejemplo, sería polar el caso del metano. ¿Por qué? Porque todos, ¿vale? Todos los enlaces son iguales y tiran de igual manera hacia el momento dipolar en direcciones equivalentes, por lo que el sumatorio, ¿vale? De las fuerzas o de los momentos dipolares es cero. Aquí el sumatorio del momento dipolar es distinto de cero, por lo que será una molécula polar. Vale. Siguiente pregunta. Estas ya son 2 de las 3 preguntas que tiene el primer ejercicio. Nos dice, explique la solubilidad del propandosol. Que es lo mismo que decir 2 propanos, ¿vale? Se puede poner de esta manera o de esta. Muy bien. Nos dice explicar la solubilidad de este compuesto en agua, ¿vale? Solubilidad en agua en función de las fuerzas intermoleculares existentes. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué molécula es. El 2-propanol es un compuesto que está formado por una cadena de 3 átomos de carbono, ¿vale? Donde en el carbono 2 tendrá un grupo funcional alcohol, ¿vale? Y el resto son hidrógenos. Muy bien. ¿Será soluble en agua? Sí. ¿Por qué? Porque el grupo funcional OH, el hidroxilo, ¿vale? Los alcoholes, es polar, ¿vale? El agua es un disolvente polar. El agua tiene esta estructura, ¿vale? Tiene aquí el oxígeno. 2 pares de electrones libres, ¿vale? Y es polar. ¿Por qué se disuelve? Pues básicamente el grupo alcohol tiene esta misma estructura. Lo que pasa es que en vez de enlazado a un hidrógeno, pues aquí sería un carbono, ¿de acuerdo? Entonces tiene esta estructura. ¿Qué ocurre con estas estructuras de agua y alcoholes? Pues que generan o se producen enlaces de hidrógeno entre moléculas de distintas, entre distintas moléculas. Tenemos aquí que, por ejemplo, la estructura del alcohol, ¿vale? Del propanol. ¿Y aquí qué pasaría? Estos electrones no enlazantes, ¿vale? Con las moléculas de agua que estén cercanas, van a generar, en este caso, en la molécula de agua, se crea una cierta densidad de carga negativa,
aquí. Una cierta densidad de carga negativa y aquí una cierta densidad de carga positiva. ¿Vale? Aquí igual, pues, ¿qué pasa entre cargas opuestas? Que se atraen. Entonces aquí se generaría un enlace, cierto enlace fuerte, ¿vale? Entre los átomos de hidrógeno y los pares de electrones no enlazantes del grupo alcohol. Aquí pasaría con este, aquí tendríamos otra molécula de agua, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí otra molécula de agua, ¿vale? Y, por supuesto, se disolvería. Sería perfectamente disuelto en agua. También siempre está el dicho de semejante disuelve a semejante. Si tenemos un disolvente polar, va a disolver con cierta facilidad moléculas polares. Si tuviéramos un disolvente apolar, podríamos disolver compuestos apolares. ¿De acuerdo? Este tipo, también como curiosidad, este tipo de enlaces, los enlaces de hidrógeno, son los que mantienen en estado líquido el agua. ¿Vale? Si las comparamos con sus, por así decirlo, homólogos, esto ya es extra. Si las comparamos con sus homólogos, el H2O, el NH3, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, ¿de acuerdo? El CH4. Todos estos, ¿vale? Son gases. Mientras que en el agua es un líquido. ¿Por qué? Por este tipo de enlaces. Entre estos, los enlaces de hidrógeno, por ejemplo, estos también formarían enlaces de hidrógeno, pero son más débiles que los que se forman por el agua. Por el par de... Claro, el oxígeno tiene dos pares de electrones, por lo que genera dos enlaces de hidrógeno entre moléculas. Estos compuestos solo formarían uno. Entonces, bueno, pues estas fuerzas son las que hacen que el agua sea líquida, mientras que el resto de compuestos homólogos sean gaseosos. Es decir, las mantiene más unidas entre ellas y se puede licuar. Mientras que las otras, pues necesitas bajar la temperatura para poder licuarlas o aumentar la presión.